Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ir empezando con esta mesa, pero antes de empezar con el tema de la mesa, que es la librería de la calle Talcahuano 485, primero vamos a proceder a hacer este acto de donación en el que Ronald Shakespeare entrega 2 retratos a la Biblioteca Nacional. Bueno, no sé si Horacio González quiere venir a recibirlos y de paso mostrarlos. Son 2 retratos, el de Borges es de 1962, ¿verdad? Y el de Walsh de 1964. No sé si querés agregar algo. Bueno, acabo de hacer una conjunción mística. Ronald lo va a entender así. Antes que Ronald diga unas breves palabras. Perdón, esto de breves palabras lo dicen todos los presentadores profesionales advirtiéndole al orador que tiene que ser breve. Claro. No es mi caso. Quiero agradecer a Ronald muy especialmente que entregue una parte de su arte fotográfico que forma parte de la memoria permanente. Quizás sea una contradicción decir memoria permanente, pero es un momento en que lo sentimos así. La conjunción Borges-Walsh es un tema que persiste en la memoria argentina. Uno pertenece al otro, se copertenecen, Borges y Walsh, sin la menor duda. Y siempre queda la cámara de un gran fotógrafo para mirar esa relación literaria tan persistente. No es que uno sea el discípulo del otro, pero la lectura de Walsh que hizo de Borges, la lectura de Borges por parte de Walsh es sin duda algo que vincula la más alta imaginería literaria argentina con la más alta escritura de la vida de las criaturas inmersas en el océano de la política. No sé si está bien dicho así, pero se entiende. De modo que Ronald, la verdad, me agradezco mucho. El papel que me ha tocado a lo largo de estos años lo recordaré con cariño, porque me permite conocer a personas como Ronald, que conocí apenas por sobre personalmente. De modo que tantas veces he dicho, agradezco en nombre de la Biblioteca Nacional, a Rogelio le dije, le agradezco a Rogelio en nombre. De modo que si es creíble que una persona agradezca en nombre de una institución, le hagamos creíble este momento. Gracias. Muchas gracias, Ronald. Yo los conocí a ambos. Una tarde Pirí Lugones me llevó de la mano a la vieja Biblioteca Nacional en la calle México y ahí me encontré con Jorge Luis Borges. Me quedé toda la tarde. Saqué unas fotos, esta es una de ellas. Luego formó parte del libro que editó Jorge Álvarez, que se llamó por aquel entonces Caras y Caritas. Ahora estoy buscando un editor que me publique la segunda versión del mismo. ¿Se conocen alguno? Les pido por favor que me lo digan. Y luego, a través de Pirilo, conocí a Rodolfo. Creo que fueron 2 privilegios que me regaló la vida. Muchas veces he escuchado decir que ellos estaban en las antípodas. No lo creo. Rodolfo era bastante irlandés. Mi familia también. Viajamos con Rogelio García Lupo y Rodolfo y Jorge Álvarez a Chile. Y vamos a hablar de eso después. Nunca me divertí tanto en mi vida. A veces, de noche, prendo la pipa y hablo con ellos. Nos quedaron muchas cosas en el tintero.
pero fui muy amigo de Vicky, la hija de Rodolfo. Nada más. Bueno, muchas gracias, Ronald, por los recuerdos. La foto de Rodolfo Walsh justamente fue tomada en la librería de Jorge Álvarez, en la calle Talcahuano, 485, que es el tema de esta mesa en particular, ¿no? El escenario, el espacio físico en el que convivían tantos escritores, tantas figuras que ahora nos damos cuenta que fueron importantes y representativas de esa época, y que la idea de estas jornadas es un poco homenajearlas y también discutirlas o comentarlas. Bueno, acá están entonces Rogelio García Lupo. Voy a decir algunas palabras acerca de él. Nació en Buenos Aires, es un reconocido periodista e historiador. Cofundó la agencia de noticias Prensa Latina en Cuba, junto a Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh y Jorge Massetti. Durante la década del 60 fue asesor de la editorial Jorge Álvarez y dirigió ahí la colección Política Concentrada. Fue asesor durante todo el periodo en el que duró la editorial. Fue también uno de los fundadores, junto a Walsh y Horacio Berbisky, del semanario CGT de los Trabajadores. En 1973, durante el gobierno de Cámpora, se desempeñó como director de UDEVA y, entre otros medios, fue corresponsal del semanario uruguayo Marcha, del Nacional de Caracas y de Tiempo de Madrid. Publicó varios libros, el último es Últimas Noticias de Perón y su tiempo. Bueno, y Ronald Shakespeare nació en Rosario, es uno de los diseñadores gráficos más reconocidos del país. Fue profesor titular de la Cátedra de Diseño de FADU-UBA y presidente de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. Tiene un estudio de diseño desde hace 50 años y creó más de 1.600 marcas, muchas que seguramente ustedes conocen, son obra de este señor. Y efectivamente diseñó también varias cubiertas de la editorial Jorge Álvarez. La foto de Álvarez de la muestra es suya, y la pera también, ¿no? La pera de mandioca. Y efectivamente, como él comentaba, publicó en la editorial el libro de fotografía Caras y Caritas, que ahora tiene intenciones de republicar bajo el título Revisitando los 60, retratos de Ronald Shakespeare. Bueno, nada, mi idea para introducir esto es hablarles de este espacio físico. Si ustedes van a la calle Talcahuano 485, entre la avenida Corrientes y La Valle, van a encontrar que hay una librería todavía. Yo fui esta semana a ver qué encontraba, y ahora es la librería Platero, ahora hace muchos años, que se dedica a los libros de historia y a los libros de derecho. Y me interesó ver el espacio físico en el que entonces pasaban tantas cosas. Es una vidriera con varios libros exhibidos, un cartel que dice puede visitar el subsuelo, entonces entré, pregunté. La librería es como un corredor, más larga que ancha, y tiene un entrepiso que parece que era medio famoso, porque ahí estaba la oficina de Álvarez. Se accede a ese entrepiso por una escalera caracol, y es un entrepiso con muy poca privacidad, porque tiene abiertas las dos partes, digamos, está como en el medio del local, y atrás hay un mostrador, no sé si esto era así en la década del 60, y hay una escalera hacia el subsuelo, que es como un sótano en L, donde me parece que funcionaba el depósito. Pero bueno, nada, vamos a hacerle la palabra a los protagonistas a ver qué más nos pueden decir de eso. Bueno, Ronald dejó flotando un recuerdo de un viaje a Chile. Dijo que nunca se había divertido tanto en su vida. Esto requiere alguna explicación. Hace 45 años, 4 tipos audaces se embarcaron con el propósito de apoderarse del control del grupo editorial más grande de Chile, el Grupo Zigzag. Da la casualidad que de esos 4 tipos audaces, 3 están hoy delante de ustedes: Jorge Álvarez, Ronald Shakespeare y yo. El cuarto era Rodolfo Walsh. ¿Cómo llegamos a imaginar que era posible
apoderarnos del control del grupo editorial más grande de Chile, el grupo Zigzag, apareció en nuestra vida un millonario chileno casado con la hija del propietario del grupo editorial Zigzag, llamado Ignacio de Astauruaga, que se entusiasmó con los libros de Jorge en un viaje que hizo a Buenos Aires y terminó invitándonos para conocer el grupo editorial de Chile y constituir un grupo, digamos, un núcleo de renovación, porque se observaba que en ese momento había cierta decadencia de las revistas de este grupo, comenzando por una llamada Paula, creo que Paula, a la cual se le confió a Ronald la misión de estudiar cómo modernizarla. Era así, ¿no? Era Paula. Pobre gente, ¿eh? Engañamos. Bueno, lo que ocurrió era previsible, de todos modos. Los días que estuvimos en Chile los pasamos muy bien. Digo que era previsible. Por un lado, que lo retuvieran a Rodolfo en la entrada a Chile, y en segundo lugar, que salieran a relucir los antecedentes de quien les habla, que no le gustaron a los chilenos. De manera que, con mucha delicadeza, terminaron cruzándose una carta con nosotros, en la cual advertían que tenían una alta estima por nuestra presencia en Chile y creían que podíamos contribuir al proceso de cambio en que estaba el grupo, pero que las circunstancias se habían presentado de tal manera que esto no era posible. En realidad nos dieron un portazo después de habernos... lo que sí logramos fue perturbar un poco la molicie del grupo editorial Zigzag, ¿no? En ese sentido, Ronald fue uno de los que introdujo más dudas sobre el diseño de las publicaciones del grupo, de manera que creo que los diagramadores entonces deben recordar su nombre y no demasiado bien. No. Esa gestión, ese proyecto se tejió en el sótano de la librería de Álvarez en Talcahuano 485. Sótano donde se tejieron muchas más cosas, incluyendo conspiraciones políticas y proyectos, algunos de los cuales prosperaron y otros se cayeron. La librería tuvo esta particularidad, que a pesar de ser un estrecho corredor, permitió que convivieran los que se interesaban por los cambios políticos con los que se interesaban por el rock nacional. ¿Cómo consiguió Jorge este milagro? Es algo que todavía no me lo explico, pero seguramente fue involuntario. Tuvo que ver más bien, quiero decir que no me parece que haya sido un paisaje preconcebido por Jorge, sino la consecuencia de la natural apertura que él tiene hacia las ideas y hacia las personas que le proponen cosas. Es un espíritu abierto y por lo tanto no le parecía excepcional que se pudiera cruzar en la librería Rodolfo Puigros con Gabriel García Márquez o cosas por el estilo, cosas que ocurrían normalmente de gente que además no se saludaba porque no se conocían. Podría contar muchas historias relacionadas con esa librería de Talcahuano, pero voy a contar solamente un par. Uno se refiere a esa función de conexión o de interconexión de intelectuales que se operaba naturalmente en la librería. Dentro de ese espíritu, un día Héctor Murena llamó a Jorge para pedirle que intercediera ante David Viñas para una entrevista que quería tener con Viñas
Hans Magnus Enzensberger, un gran ensayista alemán que estaba en ese momento en el candelero, autor del libro Política y Delito. Lo cierto es que Viñas y Murena tenían una antigua rivalidad personal, y las rivalidades con David ya se sabe que eran peligrosas porque pasaba las vías de hecho, de manera que Jorge Álvarez le dijo a Murena que sí, que podía venir con Enzensberger a la librería de Talcahuano y que se iba a ocupar de que David estuviera presente y que la entrevista se realizara. Yo algo me olfateé de que esto no era demasiado realista y me confirmé mi sospecha cuando vi que antes de la hora prevista Jorge se iba. Se iba saludando discretamente. Bueno, lo cierto es que yo no tenía prevista participar de esa reunión, no tenía nada que ver. Y a la hora en que se suponía que llegaba Murena con Enzensberger para encontrarse con Viñas, se encontraron solamente conmigo, porque era la hora de cierre de la librería. Murena se dio cuenta en el acto de que, a pesar de la promesa de David de venir a conocer a Enzensberger, le habían dado lo que los chilenos llaman un embarque, es decir, se habían metido en algo que no tenía vías de hecho. Pero ahí estaban estos dos hombres presentes cuando llegó Rodolfo Puiggrós. Y ahí se produjo una situación muy, muy especial porque, por cierto, eran generaciones distintas, pero se incorporó a una conversación que estaba teniendo lugar un poco por necesidad de parte mía. Quería ser de anfitrión como fuera. Y poco después llegó Arturo Jauretche, con lo cual se completó un elenco que a la hora estaba todo el mundo a los gritos en ese bar impresentable que estaba al lado de la librería. Esto era la vida cotidiana de la librería de Talcahuano 485. ¿Vos tenés algún recuerdo también de esa librería? ¿Vos querés los buenos recuerdos o los malos? Los que sean aptos para menores. El búnker de Jorge Álvarez en Talcahuano era un lugar increíble. Magia ilustrada. Ahí uno se encontraba con cualquiera, grande, chico, pronto, bueno. He visto putas ahí, grandes amigos, grandes escritores, honorables fracasos históricos. Yo lo conocí a Jorge gracias a una maravillosa, extraordinaria, creativa, insoportable Pirí Lugones. Pirí inventó todo lo que Jorge todavía no había inventado. Inventó la palabra caras y caritas para mi libro. Yo no lo conocía, Rodolfo. Lo conocí ahí, en tu librería. Me lo presentó Pirí, despiadada, mala mujer. Le dijo, más vale un Lugones auténtico que un Shakespeare falso. Sí, ella estaba al tanto de todo. La verdad es que fue un privilegio. Conocí a casi todos, a Noé Gitric, a Viñas, por supuesto, desde lejos, ¿no? Yo trabajaba en aquel entonces con Paquito Urondo. Fue un gran amigo. Paco Urondo me llevó para que hiciera la fotografía de filmación de un film que seguramente ustedes nunca vieron, que se llamaba Pajarito Gómez, de Rodolfo Kuhn.
y fui a filmar con ellos y Nacha Guevara y Dora Baret al manicomio de Vieites, y tengo unas fotos fantásticas de unos locos extraordinarios que son parte del nuevo Caras y Caritas. Después un día pasó esto que contaba Rogelio. Jorge logró que fuéramos a Chile a cometer un acto de latrocinio. Nos pagaron el viaje, estas cosas, y nos hospedaron en un hotel que nunca habíamos estado en la vida ni volveremos a estar, que era el Hotel Carreras, que no sé si existe aún, donde se hospedaba a la sazón el príncipe Olof. ¿Qué tal? Y ahí pasaban unas señoras copetudas y todo, y nosotros éramos... Claro, yo soy rosarino, hincha de Newell's, no soy negro de casualidad, pero me gustaría. Y la realidad es que estuvimos ahí, no me acuerdo cuántos días, y Rogelio les contaba unas cosas a estas señoras paquetas en un lujosísimo restaurante en Las Condes que se llamaba El Golf. Y les contaba, yo no sé qué era eso que les decías, unos pedruscos, porque los pedruscos, y todo el mundo terminó hablando de los pedruscos, no sé qué eran. Rodolfo estaba en una esquina y se escondía con una servilleta porque estaba reventado de risa. Mi mujer y yo lo mirábamos a Rogelio porque no paraba y había decidido llevarla hasta el final. Y luego, al día siguiente, decidieron que tenían que llevarnos a los nuevos talleres de la imprenta Zig-Zag y allá fuimos todos. Yo era muy tiernito para aquel entonces. Tendría 24. Nos acabamos de casar. Fue mi primer viaje en avión. Miren de qué les estoy hablando. Estaba sorprendido por todo lo que pasaba a mi alrededor y yo no sabía que era un fascista. Muchas veces me habían dicho que un fascista es un liberal asustado. Puede ser. Pero ahí conocí a un fascista. De verdad. Y me impregnó para siempre. Luego he conocido otros. Ese era ejemplar. Entonces Rogelio le dice, pero usted se ha comprado una maquinaria infernal. Eran unas marcas Roland hechas en Alemania que imprimían por primera vez en Latinoamérica 4 colores simultáneos. Estamos hablando del año 1967. Y entonces yo salté ahí y le digo, y bien, hermosas máquinas, ¿y qué va a hacer con las viejas? Pues hombre, chico, que las voy a quebrar. Este hijo de puta iba a romper una maquinaria infernal de buena tecnología, más antiguos, para que la competencia no tuviera acceso a las máquinas. Ahora yo les pregunto, ¿hay una mejor definición de fascismo que esta? Yo no lo creo. De todas maneras, el viaje a Chile fue... apenas llegamos a los servicios, los cacharon a Rodolfo, lo metieron en un cuarto, ¿no? Por supuesto. Ya sabíamos que iba a pasar, a él siempre le pasaba. Fueron buenos tiempos. Creo que hice muchas tapas para Jorge Álvarez. Jorge tenía una editorial con muchísima actividad. Piensen que todo lo que hizo, lo hizo en 8 o 9 años. Fue vertiginoso. No había recursos en esto, todos lo sabíamos. Y entonces Jorge decidió que él me podía pagar mi trabajo con libros. Entonces cada vez que yo entregaba una nueva tapa, Peligroso a cualquier velocidad, El Club de los Parricidas, unas series policiales, cuando yo entregaba iba abajo y estaba Lecuona, que era una monada de personas que estaba en la planta baja, y yo
recolectaba libros. Armé mi primer biblioteca, en realidad ahí, gracias a Jorge. Yo entré a una biblioteca cuando era chico en las escuelas técnicas Ragio, donde estudié y no terminé, por lo cual no tengo un título. Había una biblioteca ahí de doña Delia. Yo entré una mañana y me quedé para siempre. Ahí me encontré con Daniel Defoe, ahí con el tiempo todo Dumas, también, ¿por qué no?, Rodolfo Walsh, más tarde Roberto Alt, David Copperfield, sobre todo Oscar Wilde. Tuve una discusión con Viñas por Oscar Wilde, porque él le parecía que estaba todo bien, pero este es un puto de mierda. Y la verdad es que no me pareció bien. Y se lo dije. Nunca más lo vi. Fue un gran escritor. Sí, tuve muchos privilegios en la vida. Talcahuano fue uno de ellos. Y yo estoy profundamente agradecido. Y lo llevo en mi memoria. Además se lo digo a todo el mundo. Estuve en la UBA desde la fundación de la carrera. ¿En qué año fue, Betty? 85. Y siempre les conté a mis alumnos todas estas cosas que me pasaron. Me gustaba hablar de éxitos y de fracasos. Y este era un éxito. Les mostré las tapas que hice para Jorge. Mis alumnos, que eran iconoclastas de aquellos, me decían, pero esto es un horror. ¿Cuándo hiciste esto? Que no había Macintosh entonces. Sí, está bien. Es difícil explicar el pasado, ¿no?, cuando uno no estuvo ahí. Después, la vida se encarga. A mí me gustó ese momento de mi vida. Yo le conté a Rodolfo una noche el cuento de El sirviente y él se quedó pensando y luego me lo repitió. Registraba todo. Él era irlandés. Y el cuento es que cuando Anthony Hopkins estaba haciendo esa maravillosa película que les recomiendo que se llamó El fin de los días, tuvo un problema de carácter conceptual y le preguntó al director qué podía hacer. Y entonces el director le dijo que hablara con un viejo mayordomo de Windsor que se acababa de jubilar casualmente. Entonces tuvieron una encantadora charla y tomaron el té, estas cosas que hacen los ingleses, y cuando la charla terminó, Hopkins tuvo la sensación de que el hombre no le había dicho ni aclarado absolutamente nada. Ella en la puerta entonces le preguntó, dígame finalmente, ¿qué es un sirviente? Y un sirviente es una persona que cuando entra a una habitación vacía, esta parece aún más vacía que antes. Yo he pensado que ese es el encantador cuento de Hopkins, la naturaleza y esencia de mi oficio terrestre. Sirviente, servidor de la gente. Me gustó, sí. Yo te agradezco. No pedís tanto. Bueno, les había prometido alguna anécdota más y les voy a contar la vida política que atravesaba la librería de Jorge Álvarez, con dos casos que me parecen paradigmáticos. Un día Jorge me mira espantado porque teme que haga alguna revelación de la vida política que transcurría por la librería. Pero lo cierto es que un día llego y me dice, justamente Lejona, con un aire muy misterioso,
anda al sótano porque ha venido un tipo de Francia que se llama Régis Debray. El tipo de Francia, Régis Debray, era un Régis Debray mucho más ingenuo e inexperto de lo que podíamos imaginarnos. No lo digo por la vida posterior de él, por el acompañamiento con el Che, que de parte suya también era un acto de inocencia, sino que en esa ocasión él no tenía ninguna fama internacional, venía a visitarnos a nosotros en la librería para mostrarnos la revista que acababa de editar, que se llamaba Revolución, en París. Esa revista era una revista en papel de ilustración muy bien hecha, con más de un centenar de páginas, y la financiaba un abogado pro-chino llamado Claude Berger, un hombre que terminó después siendo abogado de los fugitivos de la OAS, esas cosas que pasan. Y la idea que tenía, esto sí fue extraordinario, la idea que tenía Philippe Debray era que de esta revista, que valía entonces $2.50 o $3, podía vender 50.000 ejemplares en América Latina. Ahí nos encargamos con Jorge de bajarlo del caballo y explicarle que esto era, por su precio y por su cantidad, era totalmente impensable. Pero Régis Debray hizo su entrada en Buenos Aires y su entrada en América del Sur, pasando por el sótano de Álvarez, lo que da la idea de que era un sótano amplio, por lo menos, y que cabían todos. El otro que les quiero contar, en medio de tantas anécdotas vividas en esos 9 años que duró la editorial, es que editamos un libro de un periodista catalán, Ramón Garriga, un libro llamado Las relaciones secretas de Franco y Hitler. Él había sido periodista en España durante la Guerra Civil como corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona en el Estado Mayor alemán. Periodista profesional. Y al terminar la guerra había venido a la Argentina y trabajaba en la Société Presse. Bueno, la suerte de ese libro fue muy curiosa porque supimos lo supo Garriga de una manera directa. El libro llegó a manos de Francisco Franco, que era el colmo de lo que se podía esperar de un libro, que el dictador español lo tuviera entre sus manos. La historia es que Garriga le envió un ejemplar del libro editado por Jorge a Serrano Suñer, el ex canciller de España y cuñado de Franco, con el cual conservaba una relación desde la época de la guerra. Serrano Suñer leyó el libro y se lo llevó a Franco. Y Franco, según esta transmisión oral, leyó el libro, cosa que no hacía con frecuencia, leyó el libro y cuando Serrano Suñer, su cuñado, le preguntó qué le había parecido, dijo, mejor que se quede afuera. Ya llevaba Ramón Garriga unos 20 años, unos 30 años fuera, mejor que se quede afuera, que fue la crítica literaria, digamos, del caudillo al libro editado por Jorge. Yo les quería hacer una pregunta, Sí, ¿qué les parece? Ayer en un momento Jorge dijo que él nunca rechazó una tapa y que daba como cierta autonomía a sus colaboradores en la forma de trabajo. Quería que por ahí contaran un poco más de eso, cómo era el día a día, porque es una editorial que en tan pocos años llegó a producir hasta 10 libros por mes. Es cierto eso. En general Jorge no... Pero recuerdo una tapa que me rechazó Susana Pirí Lugones. Se llamaba La explosión. No sé si era para un libro
o para la obra de teatro de Rodolfo Walsh que se estrenó en aquel entonces. Es uno de los proyectos de diseño que recuerdo con mayor nitidez, porque creo que estaba bien. La tipografía era una tipografía totalmente suiza, anacrónica, pura, altísimamente legible, y la última O de explosión estallaba y se elevaba en rojo sobre el fondo de la tapa negra. Está bien, me parece. La putía Pirico, sabe nada. Pero bueno, ella era... Esa fue para el libro La Granada. Sí, exactamente. Que después se hizo otra, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo tampoco. Sí. Lo único que sí puedo decir, completando la anécdota que cuenta Rogelio García Luco, que yo estaba en la Feria del Libro en Madrid y estando con un grupo de escritores, de editores y todo demás, y de repente pasa un señor muy bien vestido, fantástico y todo demás, que me dice: ah, ¿usted es Jorge Álvarez? Le digo: sí. Mire, le voy a pedir un favor. Por favor, me dicte más libros de la Guerra Civil Española. ¿Por qué no? Le voy a explicar por qué no. Porque yo soy el ministro de Información de este país. Me llamo Robles Piquer. Y si usted sigue editando el libro de la Guerra Civil Española, no le voy a dejar entrar ningún libro más a España. Por supuesto que no edité ningún libro más. Eso era por la repercusión que había tenido un libro que se llamaba Los que fueron a España. Sí, pero él hacía hincapié en Garriga. Claro. Que le había dolido el de Ramón Garriga. Sí. Es difícil también tocar la historia, ¿no? Ana Magnani le dijo a su maquilladora: no me toques una sola de mis arrugas, que me costaron una vida. Es difícil meterse con la historia también, pero bueno, todo llega, ¿no? Me parece también que he visto algunas tapas, he logrado recuperar, mis hijos se han ocupado y he empezado a armar otra vez lo que sería la Biblioteca Álvarez. Encontré en algunas tapas el libro de Ambrose Bierce, ¿te acordás? Sí, perfectamente. Diccionario del Diablo o el Club de los Parricidas, no sé cuál. Es una figura, es un grabado antiguo de un niño señor que acuchilla otro niño señor que acuchilla y se repite como las latitas de Royal hasta el infinito. Es decir, el club de los parricidas, uno va matando al otro y así sucesivamente. A mí esa etapa me parecía razonablemente buena. Y la otra que me dice Rogelio que fue un fracaso fue Peligroso a cualquier velocidad de Ralph Nader, ¿no? Que la tapa creo que era correcta, ¿no? No, la tapa no tenía la culpa la tenía la cultura del automóvil de los argentinos, este era el tema. Es decir, era un libro que había sido un gran bestseller en Estados Unidos porque señalaba todos los defectos de los modelos en venta ese año de las grandes marcas, Chevrolet, Ford, las grandes marcas que tenían deficiencias que podían causar, y de hecho causaban choques y accidentes. Bueno, con la idea de que en ese momento en la Argentina se estaba empezando a vender automóviles en cantidades interesantes de varias marcas, compramos los derechos de ese libro. Jorge mueve la cabeza porque compramos los derechos, los pagamos antes de que saliera el libro, porque había que hacer la reserva correspondiente. Porque Ralph Nader además era importante, no se olvide que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos. Claro, pero con Nader la equivocación fue nuestra, porque efectivamente en Estados Unidos se preocupaban por salvar la vida y en cambio en la Argentina se preocupaban por ascender socialmente. Es decir, el automóvil era en ese momento un símbolo de ascenso social.
y justamente le amargamos la digestión a los que habían comprado un auto con esa intención y evidentemente el libro no fue un bestseller, apenas se pudo salvar la inversión en derechos que se había hecho. Sí, sí, no, tampoco es tan fácil, ¿no? El otro día me contaron un cuento de una nenita muy chiquita que estaba dibujando a Dios. Entonces el maestro se acercó y le preguntó: ¿cómo sabes que ese es Dios? Espera un poco y ahora lo vas a saber. A mí me parece también que las cosas aparecen, ¿no? Yo soy un convencido de que en todo esto, en la gestión, en el diseño, en la vida, la intuición hoy más que nunca es un valor extraordinario. Jorge olfateaba la vida. Yo estuve ahí, yo lo vi, no me podrán desmentir. Pienso que una buena nariz es lo mejor de las brújulas. Acá hay también mitologías urbanas, ¿no? Cuando se habla de la cultura de esa década, se empieza por el Ditela, lo que está fenómeno. Pero junto al Ditela pasaron un montón. Nosotros hicimos la señalización de la ciudad de Buenos Aires en 1971. Eso también era cultura, carajo. Y la editorial Jorge Albert trabajó 9 años, y eso también era cultura. Por eso también los paradigmas establecidos por comodidad, yo digo el culo cómodo, se establecen, ahí quedan y la gente los perpetúa. Pero a mí me parece que esta exposición de Jorge tiene un significado muy especial. Pone las cosas en su lugar. Es mucho más que un reconocimiento a la gestión de la librería del Talcahuano. Es un hito. La exposición es importantísima, trajo, recuperando la memoria colectiva, trajo los testimonios, hemos escuchado cosas. El otro día estuvieron aquí los músicos de Jorge, una banda. ¿Qué bandas? Que dieron una clase de comunicación. Estuvo bien. Jorge dijo que los músicos son unos cerdos. Ah, dijo que son los chanchos, ¿no? Hay que tener cuidado también. Era cariñoso. Sí, me doy cuenta. Era cariñoso. Era cierto. Sí. Y bueno, no, estuvo bien. Yo lo felicito, Guillermo, por haber montado esta exposición. Es un logro realmente. Y es un logro que la biblioteca es mi biblioteca, la Biblioteca Nacional de mi país. Y era una asignatura pendiente. Hoy está hasta acá, está fenómeno. Lo vamos a disfrutar nosotros y los que no estuvieron en aquellos tiempos. Felicitaciones. A ver, ahora la idea es que ustedes por ahí puedan intervenir y quieran hacer alguna pregunta. Si no, les sigo preguntando yo. ¿Nadie? No, yo quería saber qué pasaba efectivamente cuando cerraban las puertas de la librería. No sé si se puede contar. Vos dijiste que viste cosas raras, pero ¿se iba cada uno para su casa o un poco paseaban o participaban de lo que contó en la mesa anterior Miguel Grimberg, que era lo que pasaba en los bares aledaños? Mucho de eso pasó. Sí. Pero no cosas raras, era más bien conspiración. Había un complot en ciernes, sí. Pero no, era eterno. Seguía en el bar de la esquina, después en Edelweiss, que estaba de vuelta.
Esa era la rama alcohólica de la editorial. Los borrachos. Era una rama muy influyente. Bueno, Y muy nutrida. No lo digo por Jorge, que era abstemio en esa época. claro. Absolutamente, pero además hay una cosa que tiene que cambiar de enfoque. Tú, la pregunta no es qué pasaba después que cerrábamos. Pasaba lo mismo que cuando estaba abierto. Nunca el cierre significaba otra cosa que no fuera seguir haciendo lo mismo. Era lo mismo. Ahí está. Que estuviera abierto o cerrado, a nosotros nos daba igual. Sí, la verdad que sí. Y una última pregunta tengo porque algo comentaron del año 67, que fue el año de una condena de un año de prisión en suspenso para Jorge Álvarez y Leopoldo Torre Nilsson por las Crónicas del Sexo, un libro de la colección que dirigía Constela. Y eso no hizo que al año siguiente no publicaran Nanina y La tradición de Rita Hayworth, dos libros que también fueron censurados en su momento o causaron algún tipo de revuelo. Quería saber cómo lo vivían ustedes y si podían contar algo de eso. Bueno, yo no sé, pero Ronald ha tenido más bien actividades pacíficas en su vida. Yo como periodista he tenido más accidentes de trabajo, en este sentido de la prohibición de trabajar y todas esas cosas que uno tiene que tomar en cuenta de vez en cuando para atajar los disparos, ¿no? Hubo efectivamente, en realidad, curiosamente, Jorge y yo nos conocimos a raíz de la prohibición de un libro mío, de mi primer libro, La rebelión de los generales, un libro que fue prohibido por el inofensivo presidente José María Guido. Creo que es el único libro que prohibió Guido en su vida. Ese libro tuvo una primera edición que fue una primera edición no clandestina, pero a la semana el libro estaba prohibido. Y Jorge, que era gerente de la librería editorial de Palma, en Lavalle y Talcahuano, me mandó un mensaje a través de alguien que él quería vender el libro y que yo le llevara. Efectivamente lo llevé y él le vendía a los abogados, lo sacaba del mostrador, de abajo del mostrador, y los vendía como pan caliente. De manera que esta vinculación con las prohibiciones y con los secuestros, en mi caso, no era demasiado inhibidora, ¿no? Es decir, con el paso del tiempo me tocó asistir a aquelarres peores, como fue la quema de los libros de Eudeva, entre otros, el Centro Editor, en fin, etapas distintas de la incultura nacional. Pero cuando se desató esta cuestión, estando la librería abierta, creo que también la pasamos por alto y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo o ya? Yo quiero decir una cosita, no es una pregunta. Yo vine acá porque sé que mi mamá hubiese estado en esta mesa, es chiquita Constela, y hubiese estado presente y no pudo venir. Entonces vine acá y lo único que agradezco es haber tenido como amigos de mis padres a todos estos dementes, que realmente me alegraban las noches infantiles con relatos muy graciosos, sobre todo Rogelio, que es un charlista así espectacular. Y nada, quería agradecerle a todos ellos que hayan sido la generación de nuestros padres, porque fue la verdad muy estimulante tenerlos en el living charlando. Rita Lusani. La foto de Pirilugones está sacada en tu libro sobre el Pasaferro. Mira, linda foto, muy linda. No, loco, todo, la Piri, todo.
Levantamos la mesa. Muchas gracias a todos. Adiós.